Hola, bienvenidos y bienvenidos a estas videoclases de matemática noveno grado. Soy el profesor Jordi y es un honor poder contar con su valiosa presencia y sintonía en estas videoclases. Espero que este material educativo sea de mucho provecho para ustedes en su proceso educativo y de aprendizaje. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la unidad número 1 de noveno grado en este inicio de nuevo año escolar. Tenemos por unidad número 1 la multiplicación de polinomios. Acá tenemos una reseña histórica muy importante que, a manera de recomendación personal, estaría bien que ustedes puedan leerla para conocer y tener un poco más de conocimiento sobre el contexto del álgebra y los polinomios, sobre lo cual vamos a estar trabajando largamente en esta unidad. También vamos a ver un poco de factoreo luego de unas operaciones que vamos a tener ahí con los polinomios. La primera clase es la multiplicación de monomio por binomio, y en este caso nos dice que debemos encontrar de dos formas diferentes el área de este rectángulo formado por las siguientes piezas. Entonces, aquí vemos que este rectángulo está formado por tres piezas, de las cuales dos de estas piezas son exactamente iguales, dado que sus bases son las mismas, es x, y su altura es la misma. Las tres piezas tienen la misma altura y es x. Las bases es donde varían. Esta tiene x y esta x. En cambio, esta mide 1 su base. Entonces, para encontrar el área de este rectángulo, podemos hacerlo de dos formas. Y es justo lo que nos solicitan, que lo hagamos de las dos formas. La primera es considerar al rectángulo como uno solo. Es decir, omitir el hecho o dejar de lado el hecho de que ese rectángulo principal completo está formado por tres piezas, por las dos piezas moradas y la pieza celeste. Y la otra forma es ir encontrando el área de estas tres piezas una por uno, y luego al final hacemos una sola suma. Entonces, en el primer caso nosotros vamos a considerar un solo rectángulo. Entonces esta la vamos a llamar como la forma número 1. Forma 1, área total. Como área total. Es decir, que vamos a considerar como una sola pieza. Como si no estuviéramos hablando que este rectángulo que estoy marcando está conformado por tres piezas. Entonces lo vamos a considerar como una sola pieza. Ahora que ya tenemos acá calcado nuestro rectángulo, hay que identificar los elementos principales o los lados que componen al rectángulo. Recordemos cuál es el área de un rectángulo también. Área de un rectángulo es igual a base por altura, de tal manera que necesitamos esos datos. La altura, habíamos mencionado que era toda esta longitud que tiene por medida x, y la base está compuesta por tres longitudes, x, x y 1. Esas tres longitudes, al sumarlas, forman la base conjunta de todo el rectángulo, es decir, todo esto. Bueno, aquí se nos desvió, pero sería todo esto. Entonces, de tal manera que la base sería x del primer cuadrado más x del siguiente más 1. Ahora, anotemos aquí la información que tenemos. Base sería igual a x y altura sería igual a 2x más 1. Si nosotros nos fijamos, tenemos x más x. Podemos reducir términos semejantes como en las clases anteriores o en las unidades anteriores de octavo grado, y vamos a tener x más x, 2x. Es como si dijéramos un libro más un libro, pues serían dos libros, 2x más 1. Ahora que ya tenemos la claridad de cuánto vale la base y cuánto vale la altura, podemos encontrar el área de por esta forma 1, es decir, área total, considerándolo un solo rectángulo y omitiendo el hecho de que está seccionado en tres piezas este rectángulo. Entonces vamos a tener que área es igual a base por altura. Ahora ha llegado el momento en el cual vamos a sustituir los datos que ya conocemos, y vamos a tener área es igual, la base mide x y la altura mide 2x más 1. Puedo utilizar paréntesis para indicar la multiplicación y me va a quedar x por 2x más 1. Entonces, esta es
el área de la forma 1. Ahora vamos a encontrar el área por la forma 2. La forma 2 sería ir pieza por pieza. Es decir, tenemos que calcular el área de cada una de las tres piezas y luego hacer una suma en conjunto. Partiendo el rectángulo en las tres partes o piezas que lo componen, tenemos lo siguiente: dos cuadrados que todos sus lados miden x y un rectángulo del cual su base mide 1 y su altura mide x. Entonces hay que encontrar el área total, y el área total en este caso sería igual a sumar el área 1 más el área 2 más el área 3, que sería este rectángulo. Hay que tener en cuenta también que el área 1 va a ser igual al área 2, y esto por el hecho de que tienen las mismas dimensiones, la misma altura y la misma base. Entonces vamos a encontrar cada una de esas áreas para después hacer la sustitución. Recordemos que la fórmula del área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado. Entonces en este caso área 1 sería igual a x al cuadrado, o también esta fórmula se conoce como lado por lado. Entonces si nosotros tenemos que el área 1 es x por x, al final eso nos da x al cuadrado. O igual si sustituíamos x en lugar de la l, íbamos a obtener x al cuadrado. Ya tenemos el área 1, que a la vez es igual al área 2. Ahora debemos de encontrar el área 3, que en este caso es un rectángulo, y aquí ya teníamos la fórmula base por altura. ¿Cuál es la base de este rectángulo? 1. Recordemos, base por altura. Entonces área 3 es igual a base vale 1 y la altura que vale x. Entonces 1 por x nos queda x, de tal manera que el área 3 es x. Ahora, sustituyendo en esta ecuación que nos plantea el área total del rectángulo, que está compuesta por la suma de las tres áreas de las tres piezas, tenemos que el área es igual a área 1, que vale x al cuadrado, el área 2 vale lo mismo, x al cuadrado, y el área 3 que vale x. Entonces aquí nosotros podemos reducir términos semejantes y vamos a tener lo siguiente: x al cuadrado más x al cuadrado sería 2x al cuadrado. Es como si dijéramos un dólar más otro dólar, tenemos 2 dólares, y dólar es como si estuviéramos hablando de x al cuadrado. Luego tenemos más x, aquí ya no podemos reducir más. Hay algo muy importante que vale destacarse a partir de esto que hemos hecho, y es que las áreas tanto de la forma 1 como de la forma 2, lo que hemos encontrado es a partir del mismo rectángulo. Es decir, estamos hablando del mismo rectángulo, no se le ha añadido, no se ha cambiado las dimensiones. Por lo tanto, esta área que encontramos en la forma 1 sería igual al área encontrada en la forma 2. E igualando, vamos a tener que x por 2x más 1 será igual a 2x al cuadrado más x. Entonces esto es muy importante destacarlo. Vamos a ver el comprende. El comprende nos dice que en el producto de un monomio por un binomio, el primero se multiplica por cada uno de los términos del segundo, teniendo en cuenta la ley de los signos. Por ejemplo, tenemos acá 2x por 3x más 4 sería igual a multiplicar 2x por 3x, que es justo lo que vemos acá, y luego multiplicar el 2x por el 4, respetando la ley de los signos. Más por más nos da más. Se resuelven las multiplicaciones, primero los signos, más por más nos da más, luego los números, 2 por 3, eso nos da 6, y x por x nos da x al cuadrado. Cuando multiplicamos una letra que es exactamente igual, lo que hacemos es escribir esta letra solamente una vez y colocamos como exponente la cantidad de veces que aparece esta letra multiplicando. Como aquí son 2 veces, por eso es que tenemos x al cuadrado.
En este caso tenemos más por más, nos da más, 8 por 4, perdón, 2 por 4 es 8 y luego nos queda x. No hay que olvidarnos de la x, a pesar de que no tenga otra x con quien multiplicar, no desaparece así por así o por arte de magia. Entonces a este proceso se le llama desarrollo. Entonces lo que nos quiere dar a entender el comprende es que si nosotros realizamos esta multiplicación de la área de la forma 1, vamos a obtener como respuesta la área de la forma 2. Y si nosotros vemos más por más es más, 2 por 1 es 2, x por x es x al cuadrado. Luego tenemos que multiplicar x por 1. Recordemos, el número o la expresión que está afuera debe de multiplicarse por cada uno de los elementos que está dentro. Entonces más por más es más y luego x por 1 es x. Ahora tenemos un ejercicio y nos pide que desarrollemos esos productos. Estos productos los vamos a desarrollar así como hemos visto en el comprende. Recordemos, tenemos una expresión algebraica afuera de un paréntesis multiplicada por este paréntesis que tiene dos términos. Entonces, la expresión algebraica que está afuera, ese monomio, hay que multiplicarlo por cada uno de los términos que está al interior del paréntesis. De tal manera que vamos a escribir el literal a y lo vamos a hacer gráficamente. Tenemos literal a 2x por x menos y. Vamos a indicar gráficamente cuáles serían los pasos a seguir. Primero, esta flecha de color azul que nos indica que debo de multiplicar 2x por x y luego que debemos de multiplicar 2x por menos y. Entonces es lo que está afuera, multiplicarlo por cada uno de lo que está dentro. Entonces aquí tenemos estos como si fueran misilitos, trayectoria de los misiles que nos están diciendo el orden en que debemos de multiplicar. Recordemos, las reglas o los pasos que yo recomiendo para multiplicar es primero que analicemos signos, luego analizamos los coeficientes numéricos y por último las variables. En este caso tenemos que multiplicar 2x por x. Tenemos más por más, eso nos da como resultado más. Ahora, 2 por 1, esta x, aunque no le veamos ningún número, tiene un 1. Y 2 por 1 es 2. Ahora, x por x, eso es x al cuadrado. Escribo solamente una vez la x, y ¿cuántas veces estaba la x multiplicando? 2. Entonces aparece el exponente 2. Por eso tenemos como resultado 2x al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar por el segundo. Vamos con el segunda flechita, con el segundo misilito. Entonces tenemos más por menos, en este caso menos. Y vamos a multiplicar ahora los números. 2 por 1 es 2. Y ahora las letras x por y, xy. Como no son las mismas letras, entonces la multiplicación solamente me queda indicada. Ahora vamos con el literal b. Aquí tenemos xy menos y por menos 2x. En este caso, a pesar que el monomio está al final, el procedimiento es lo mismo. Tendríamos que multiplicar menos 2x por xy y luego multiplicar menos 2x por menos y. Pero si consideran que de esta forma se van a confundir o ustedes consideran que está más difícil, aunque al final es lo mismo, lo que podemos hacer es aplicar la propiedad conmutativa. Y la propiedad conmutativa dice en resumidas cuentas, en palabras sencillas, que el orden de los factores o de los números que vamos a multiplicar, que en este caso serían el orden de las expresiones algebraicas a multiplicar, no altera el producto. Es decir, es como si tuviéramos 5 por 3 y esto al final va a ser lo mismo que tener 3 por 5. Entonces voy a invertir el orden para tener una forma de trabajo más familiar, con la que estamos más familiarizados, y eso me va a quedar como menos 2x por xy menos y. Ahora que ya esto ya no se nos hace más familiar, de igual manera pues vamos a tener que multiplicar menos 2x por cada uno de los elementos que está al interior del otro paréntesis. Y desarrollando estas multiplicaciones tenemos que analizar primero signos, luego números y luego letras. Menos por más es menos, tenemos luego 2 por 1 es 2, x por xy, veamos x por x sería x al cuadrado y
le colocamos la y. Ahora vamos a multiplicar menos 2x por menos y. Menos por menos nos da más, luego 2 por 1 es 2 y x por y es xy. En este caso, si se fijan, solamente multiplicamos las comunes, x con x, y la otra y solamente se reescribe. Y ahí ya tenemos desarrollados los productos de este ejemplo o ejercicio. En el caso del lapicito, a ustedes en el número 1 les pide que dibujen el rectángulo formado por las siguientes expresiones algebraicas y encuentre el área que resulta al dividir las piezas. Entonces voy a hacer la representación en este caso del literal A y a ustedes les va a corresponder hacer la representación para el literal B. Tenemos que resolver entonces el 1A. 1A, x por 3x más 2. En este caso voy a tomar a x como la altura, es decir, el que está afuera lo voy a tomar como altura. Y voy a decir que la altura corresponde a dos cuadritos de esta cuadrícula que vemos aquí. Esto sería x. Ahora tenemos 3x en el interior. 3x es como si yo tuviera lo siguiente: x más x más x. Recordemos que si ya establecimos la altura como x, entonces la base tiene que ser 3x más 2, lo que en otras palabras sería x más x. Y el 2 sería como 1 más 1, porque recordemos que estamos utilizando únicamente unos según el rectángulo del problema. Entonces ya habíamos dicho que x corresponde a dos cuadritos. Entonces aquí ya tengo la altura x, dos cuadritos, y luego pues tengo que ir avanzando aquí. Tengo aquí una x, recordemos que son 3x. Luego acá tengo otra x, acá tengo otra x, y si vamos cerrando pues nos va a ir quedando pues de esta forma. Y acá que ya tenemos, ahí está, ya tenemos representado esa parte. Solo nos hace falta representar, aquí tenemos 3x, nos hace falta representar 2, que eso sería como 1 más 1, y 1 pues valdría un cuadrito, lo vamos a poner acá 1, y acá otro cuadrito 1. Si hacemos las piezas nos va a quedar de esta forma. Entonces este sería las piezas que componen el rectángulo. Ya el rectángulo en sí, entonces sería todo este que estoy trazando con el color azul. Este sería el rectángulo que tiene como altura x y como base 3x más 2. Aquí vemos x, x, aquí están las 3x, y con este 1 más este 1 tenemos 2. Entonces de forma similar es lo que ustedes tienen que hacer para el caso del literal B. 2x por x más y. Tomen 2x como altura, es mi recomendación, y x más y como base. Entonces pues ustedes tienen que decir cuántos cuadritos va a cubrir x y tendrían que hacer el doble. Eso sería. Ahora, en el caso del número 2, tienen que desarrollar los productos tal como lo hemos aprendido a partir del comprende y a partir de los ejercicios. En este caso, menos x hay que multiplicarlo por xy y luego por x. Aquí menos 3y por x y luego menos 3y por menos x. Y así para cada uno de los casos. Este le pueden invertir el orden de tal manera que les quede xy por xy más x. Estamos invirtiendo el orden de los productos. Igual forma, aquí a pesar de que hay tres términos, es lo mismo. No nos debemos de asustar por el hecho que hayan más términos. La regla a seguir es la misma. Es esta regla que yo pues a título personal le llamo como los misiles, que son esas flechitas en la cual nos indica que tenemos que repartir el término que está en el exterior por cada uno de los términos que está en el interior con la respectiva operación, que sería en este caso la multiplicación, y respetando la ley de los signos y el correcto desarrollo de operaciones. Entonces este es su trabajo en esta clase.